A ver, si pensamos en un momento que haya redefinido un género entero para millones de personas, es este. Un grito que te rompe por dentro, una explosión de ira y de repente un destello de pelo dorado. Pues hoy vamos a meternos de lleno a analizar cómo este instante en Dragon Ball no solo cambió la serie, sino que básicamente creó un modelo para la narrativa de acción que sigue vivo hoy en día. Venga, vamos al lío. La pregunta clave es, ¿qué hizo que esta transformación fuera tan increíblemente influyente? Y ojo, que no fue solo un simple aumento de poder, fue de verdad una auténtica clase magistral de narrativa de su creador, Akira Toriyama, todo condensado en unas pocas páginas que ya son legendarias. Claro, para entender bien la magnitud de esto, tenemos que echar la vista atrás. Hay que entender qué era Dragon Ball antes de que toda esta rabia de Goku, hiciera temblar el universo entero. Es que al principio Dragon Ball era pura aventura, ¿no? La historia de un niño con cola de mono que buscaba unas esferas mágicas. Era muy desenfadado, muy divertido. Pero es que llega Z y la serie pega un estirón de golpe. El tono se vuelve mucho más oscuro. De repente hay sangre en las viñetas. Y las consecuencias de cada pelea ya no eran una tontería. Era la aniquilación de planetas. Y este viaje hacia lo oscuro nos deja de cabeza en Namek, en el mismísimo corazón de la saga de Freezer. Y es aquí, justo aquí, donde se empieza a cocinar todo para el cambio más bestia de la historia de la serie. Y en medio de toda esta oscuridad estaba él. A ver, hablemos un poco del villano. Porque Freezer no era el malo de turno que aparece y desaparece. No. Toriyama lo diseñó para ser diferente. Un mal absoluto, sí, pero con esa calma, esa educación, que daba muchísimo más miedo que cualquier grito. Y aquí está la clave de por qué daba tanto miedo. No era un obstáculo temporal. Freezer era el sistema, por así decirlo. Era el emperador del universo, y la sensación que nos daba es que aunque los héroes ganaran esa batalla, su sombra iba a seguir ahí, proyectándose por toda la galaxia, para siempre. Es que con Freezer la violencia se fue de las manos, se volvió visceral. Vimos torturas, muertes supercrueles. Cada golpe se sentía, dolía de verdad. Esto ya no eran torneos de artes marciales por diversión, era una lucha a vida o muerte, y Toriyama consiguió que sintiéramos cada gramo de esa desesperación. Y con este telón de fondo, con esta desesperación total, llegamos al meollo de la cuestión. Vamos a meternos viñeta a viñeta en el capítulo 317 del manga, justo en el momento exacto en el que nace la leyenda. Es que lo de Toriyama aquí es una locura. Nos sube a una montaña rusa de emociones en poquísimas páginas. Empieza con ese alivio, ¿no? La Genkidama ha funcionado. Luego la alegría del reencuentro, para de repente pasar al terror más absoluto cuando vuelve Freezer, y todo culmina en esa ira pura que lo desata todo. Y es aquí donde Toriyama hace una genialidad. Nos planta una página entera sin una sola palabra. En silencio total, solo están los cuatro, juntos de nuevo después de la batalla, sin diálogos, sin onomatopeyas, nada, solo el peso de haber sobrevivido. Pura narración visual, una pasada. Y esto, de verdad, es que demuestra que era un genio. Ser capaz de quitar algo tan clave como el diálogo y que aún así se entienda todo a la perfección, eso solo lo hace un maestro. Pero claro, esa calma dura poco. Krillin ve algo. Y Toriyama nos muestra el pánico de la forma más sutil, pero a la vez más bestia posible. Todo está en sus ojos. Parece un detalle tonto, pero es que lo cambia absolutamente todo. Hay que pensar que los personajes de Dragon Ball tienen diseños de cara bastante simples. Conseguir tantísima expresividad con tan poco es increíble. Esos ojos en blanco transmiten un pavor que ninguna palabra podría describir. Ya está, Freezer ha vuelto. Y entonces, Freezer comete el último error de su vida. Sin una pizca de piedad, levanta a Krillin por los aires y lo hace explotar. Así, tal cual. Es la muerte del mejor amigo del prota. Un momento brutalísimo que sirve de catalizador. Es la gota que colma el vaso. Mientras ve a su mejor amigo desaparecer, Goku solo dice unas palabras. No, te lo perdonaré. Ya no es el Goku de siempre. La rabia se ha apoderado de él. Y a partir de aquí, ya no hay vuelta atrás. Y entonces pasas la página y ¡boom! Ahí está. Una página entera para él solo, Goku, con el pelo dorado, de punta, envuelto en un aura de poder increíble. La primera vez que vemos al Super Saiyan. Un momento que nos dejó a todos, a una generación entera con la boca abierta. Pero es que ese momento no solo cambió a Goku, cambió Dragon Ball para siempre. Vamos a ver un poco cómo esta transformación, este grito, reescribió las reglas de su propio universo.
El Super Saiyan fue como abrir una puerta a una nueva dimensión para la serie. Se convirtió en la primera de muchísimas transformaciones, cada una con un nivel de poder más bestia que la anterior. Y consolidó una dinámica que nos encanta, la del rival, como Vegeta, ¿no? Que pasa de ser tu enemigo a muerte a ser tu compañero de fatigas, siempre obsesionado con alcanzar el siguiente nivel de poder. Pero claro, el impacto no se quedó solo en casa, en Dragon Ball. El eco de ese grito de rabia resonó por toda la industria del manga y el anime y creó una especie de manual de instrucciones que se sigue usando hoy en día. O sea que al final el legado es este. La transformación en Super Saiyan no fue solo un power-up, fue el nacimiento de una fórmula narrativa. Tienes un héroe de corazón puro, le provocas una pérdida trágica que lo rompe por dentro y eso despierta un poder oculto para que pueda proteger a los demás. Y es un modelo que funciona, que conecta, porque nos da una catarsis perfecta. Es la idea de que del dolor más grande puede nacer la fuerza más increíble. Y es un patrón que hemos visto repetido hasta la saciedad en el anime y en muchos otros sitios. Pero todo empezó aquí. De ser un manga de aventuras y humor a convertirse en un fenómeno global que prácticamente definió la acción, el viaje de Dragon Ball es en sí mismo una historia de transformación. Y esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Si un solo grito pudo cambiarlo todo, ¿qué nueva idea, qué nuevo momento está ahí fuera, esperando para volver a transformar la forma en que contamos historias en el futuro?